Buenas noches, gente. ¿Cómo va? Hoy vamos a resolver el final que se tomó la semana pasada de Análisis Matemático 1. Bien. Bueno, como todos los finales, este parcial consistió en 5 ejercicios prácticos. Así que vamos con el primero. Bueno, en el primer ejercicio lo que tenemos es esta función que viene definida por tramos. Fíjense que el dominio está entre 0 y 2 sin incluir a los extremos. Y nos piden que hallemos, si es que tiene, mínimo y máximos absolutos, ¿no? Entonces, empezamos definiendo algunas cositas. Lo voy a volver a copiar acá. Tenemos f de x que está entre 0 y 1. Y la expresión es x por logaritmo de x. Esto viene definido así. Y por otro lado tenemos un tercio de seno de pi por x, con x siendo mayor o igual a 1 y menor a 2. Acá esto no va. Bien, entonces lo que hacemos ahora es a ver, voy a ser honesto. Para la parte de hallar extremos absolutos, lo que yo sugiero personalmente es siempre hacer un gráfico. Esbozar un gráfico aproximado y en base a eso poder identificar si es que tiene extremos absolutos, sí o no. Bien, entonces yo ya de prepo pude identificar los ceros de la función. Esta función únicamente se va a anular en 1. Fíjense que si toman f en 1, les queda seno de pi es igual a 0. No puedo decir, acá no podría evaluarlo, porque fíjense que x tiene que ser menor a 1. Después, podríamos ir evaluando a ver si tiene asíntota esta función. Fíjense que en el único punto que quizá me puede llegar a interesar si tiene asíntota la función es en logaritmo de x tendiendo a 0 por derecha. Sí, perdón, siendo el límite de x tendiendo a 0 por derecha de x por logaritmo de x. Yo sé que acá vamos a tener una determinación de un infinitésimo por menos infinito, pero este límite ya lo hicimos varias veces. La idea es reajustar un poco para convertir esto en una indeterminación de infinito sobre infinito y poder aplicar el teorema del L'Hopital. Si ustedes se acuerdan, esto tendría a 0. Bien, entonces, por ahora no tengo asíntota vertical. Ese es el único punto en donde quizás a mí me interesaba conocer a ver si pasaba algo. Bien, entonces, la función es continua, ¿no? Habría que estudiar esto también. Continuidad. Para estudiar la continuidad lo que hacemos es eh, ver si se cumple que la función en 1 es igual al límite. Si se fijan, la función en 1 es igual a un tercio de seno de pi por 1 y esto por lo que veo me da 0. Ahora vamos con los límites. Si se fijan, por izquierda como por derecha 0, tengo dos expresiones, perdón, por izquierda y por derecha 1, tengo dos expresiones distintas, así que corresponde que si hago el límite de x tendiendo a 1, por derecha tengo un tercio de seno de pi por x y acá sucede que esto tiende a 0. Y si hago el límite de x tendiendo a 1 por izquierda, acá lo que tengo es x por logaritmo de x y esto lo que me da es 0. Bien, así que fíjense que se cumple que el límite es igual a la función en 1, así que la función es continua. Bien, en todo el intervalo que va de 0 a 2. Bien, bueno, quizás ahora lo que nos interesa también es estudiar la derivabilidad, ¿no? De 1.
Y para estudiar la derivabilidad vamos a tener que trabajar con las derivadas laterales, ¿no? Entonces tenemos f derivada en 1 por derecha y f derivada en 1 por izquierda. Entonces acá tengo esta expresión, límite de x tendiendo a 1 por derecha de f de x menos f en 1 dividido x menos 1. Y por izquierda vamos a tener esta misma expresión, ¿no? Solamente que habría que hacer estos cambios. Bien, entonces acá lo que tenemos es límite de x tendiendo a 1 por derecha de f de x por derecha. Dijimos que es igual a 1/3 de seno de pi por x menos f en 1. F en 1 es igual a en 0, ¿no? A lo que analizamos acá, dividido x menos 1. Y acá, bueno, tenemos x por logaritmo de x menos 0 dividido x menos 1. Lo que va a pasar en ambos casos es que voy a tener indeterminación de 0 sobre 0. Y esto, bueno, ustedes saben que se interpreta como una indeterminación, ¿no? 0 sobre 0. Para no pegar mucha vuelta y sabiendo que podemos utilizar una herramienta, vamos a aplicar L'Hopital. Entonces, aplico L'Hopital tanto acá como acá. ¿Bien? Entonces veamos cómo quedan nuestros límites. Acá me va a quedar 1/3 por pi por coseno de pi por x. Y abajo, bueno, la derivada de x menos 1 es 1. Y acá, en el otro límite, aplicando la derivada, aplicando el L'Hopital, me queda logaritmo de x más x por 1 sobre x. Todo esto dividido 1 porque la derivada de x menos 1 es 1. Entonces, el límite por derecha, lo que a mí me da es que es igual a menos pi sobre 3. Bien. Y por izquierda el límite me termina dando 1. Entonces esto que me está indicando que la derivada en 1 no existe. Bien. Entonces no existe la derivada en 1. Está bien, yo sé que por ahí ustedes me dicen, che, el ejercicio no tiene mucho sentido, Leo. Aguarden un poquito para que entiendan por qué hago todo este análisis. Ahora, yo voy a volver a copiar esto y voy a hallar la función derivada. Bien, yo ya sé que f derivada en 1 no existe. Entonces, ay, qué boludo. Yo acabo de escribir la de función derivada. X por logaritmo de x. Esto es igual a, la derivada es igual a, bueno, ya tenemos las derivadas que hicimos en el L'Hopital, ¿no? Esto me queda como logaritmo de x más 1. De abajo me va a quedar 1/3 de pi por coseno de pi por x. Esto cuando x está entre 0 y 1. Y esta otra expresión es cuando x está entre 1 y 2. Fíjense que no estoy poniéndole igual porque f derivada no existe. F derivada en 1 no existe. Bien. Entonces ahora sí vamos a hacer el análisis de los extremos. Vamos a empezar con los extremos relativos acá. Bien. Entonces, si ustedes recuerdan, en realidad se puede ver fácilmente que esta función se anula para dos valores. Fíjense que f evaluado en e a la menos 1
me queda logaritmo de e a la menos 1 más 1. Esto es igual a menos 1, y entonces esto es igual a 0. Y fíjense que e a la menos 1 está entre 0 y 1. Entonces, este sería un punto crítico. ¿Vean? E a la menos 1 está entre 0 y 1. Y el otro punto crítico que tenemos es el que está entre 1 y 2, sería 1,5, que es igual a 3 medios. Porque acá me queda un tercio por pi por coseno de pi multiplicado por 3 medios. Eso también me da 0. Entonces, otro punto crítico que tenemos es 3 medios. Entonces, ya sabiendo esto, yo podría armar la tablita de Bolzano, ¿no? El dominio, ¿se acuerdan que iba de 0 a 2? Entonces, teniendo en cuenta estos puntos críticos y también el 1, vean, hay que tener en cuenta el 1 porque no existe la función derivada. Esto vendría así: 0, de 0 a e a la 1, perdón, de 0 a 1 sobre e, que es lo mismo que e a la menos 1, de 1 sobre e a 1, y de 1 a 3 medios, y de 3 medios a 2. Entonces tenemos que evaluar en estos intervalos. Ahí vamos haciéndolo. Fíjense. De 0, bueno, acá, bueno, de 0 a 1 sobre la función, yo lo había hecho en una hoja, me daba que es negativo, ¿bien? Negativo de 1 sobre a 1, la función es positiva. Después de 1 a 3 medios ya trabajo con esta expresión, ¿no? Esto es negativo, y de 3 medios a 2, esto es positivo. Entonces la función en este intervalo decrece, acá crece, decrece y crece. Fíjense una cosa, en 1, si bien la derivada en 1 no existe, pero la función en 1 sí existe. Y fíjense que hay un cambio en el comportamiento, ¿no?, de la función. Entonces el 1 es un punto crítico, perdón, no es un punto crítico, pero sí es un extremo relativo. Bien, es un máximo relativo porque si bien está definido, antes y después del 1 hay un cambio de comportamiento de la función. Bien, esas son cosas a tener en cuenta, que a veces son tramposas, porque uno dice, che, la función en 1 no existe, entonces no puede ser extremo. Sí existe, y sería lo que se conoce como punto anguloso. Es como la función módulo de x, que en 0 existe, pero la derivada en 0 no existe. Si ustedes hacen las derivadas laterales, les dan menos 1 y 1, y ustedes en el gráfico interpretan que hay un mínimo relativo y absoluto. Bien, acá estaría pasando lo mismo con el 1. Bueno, entonces tengo extremos. A ver. Máximo relativo. Los máximos los tengo en 1, f en 1. Y ahora mínimo relativo. Mínimo relativo tengo en 1 sobre e, f 1 sobre e. Y el otro punto, donde también tengo un mínimo relativo, es 3 medios. Entonces, teniendo en cuenta eso y el 0 que yo había hallado de la función, podemos hacer un gráfico aproximado, ¿no? Bueno, entonces, más o menos como viene la función. A ver, si no me equivoco, la función, ahí les digo cuánto daba. 1 sobre e, esto era igual a aproximadamente menos 0,36. Y en 3 medios, esto es un aproximado de menos 0,33. Así. Y f en 1
si ustedes se acuerdan, esto daba 0, ¿no? Era el 0 de la función. Así que este gráfico, más o menos como viene, arranca en 0, pero sin incluir el 0. Viene así hasta llegar a 1 sobre... Acá alcanza un mínimo. Después va creciendo hasta acá llegar a 1. Acá está mi error. La función va hasta 1, ¿no? Pero fíjense que después en 1 tenemos un 0. Y la función después arranca, o sea, esto vendría a ser x por logaritmo de x. Y ya después, a partir del 1, esto ya empieza a ser esta función, ¿no? Y fíjense que acá lo vamos a hacer otro color, la función decrece. La función decrece hasta llegar a 2. Bien, la función vendría a ser algo así. Entonces, a ver, yo más o menos les había dicho que acá 1 sobre b, acá tengo menos 0,36 y acá tengo menos 0,333 periódico. Obviamente que el mínimo lo tengo acá. Bien, y el máximo en este caso sería el 0, que lo alcanza acá en este punto, en la raíz. Entonces, el máximo absoluto lo tengo en este punto. 1, 0, que es la raíz justamente, y el mínimo absoluto entre menos 0,36 y menos 0,33. Obviamente que es mucho menor el menos 0,36, que le corresponde a 1 sobre b sobre e, f en 1 sobre e. Bien, entonces la función venía así. Por un cachitito más, este es el mínimo absoluto. Y simplemente eso. Era hacer este gráfico aproximadamente. Era necesario hacer todo esto para poder entender cuál era, digamos, la gráfica de la función. Así que ahí termina esto. Vamos con el segundo punto. Creo que este, digamos, como que fue el más largo. Ya después los otros son más cortitos, ¿no? Bueno, fíjense, dice la velocidad medida en metros por segundo, metros sobre segundos, de un móvil que se desplaza en forma rectilínea durante 5 segundos está dada por la siguiente expresión. Bien, fíjense que tenemos la ecuación de la velocidad, que es igual a t menos e a la menos 3 por t. Ojo acá, que entonces si este movimiento se produce de 0 a 5, estaría como acotado el dominio, ¿no? Bien, lo que me dice ahora es determinar la función que describe cómo varía su posición en función del tiempo, sabiendo que inicialmente se encuentra en la posición 0. Eso quiere decir que la posición en el instante 0, o sea, a los 0 segundos, esto es igual a 0. ¿Bien? A los 0 segundos la posición es 0. Bien. Y después dice calcular la distancia recorrida en los primeros 3 segundos. Bien. Entonces, fíjense que acá me dicen una cosa, la velocidad es la variación básicamente es la derivada de la posición en función del tiempo. Entonces acá puedo escribir o expresar esto así. Bien, entonces vamos a tener que integrar. Vamos a quedar t menos e a la menos e a la menos 3t. Si integramos todo esto, ¿cuánto me da? X en función del tiempo igual a t cuadrado menos 2
t cuadrado sobre 2, perdón, menos e a la menos 3 por t dividido menos 3 más constante de integración. Acá me va a quedar un tercio e a la menos 3 por t sobre 3 más c. Entonces fíjese que yo ya obtuve la posición del dispositivo, perdón, del móvil en función del tiempo. Lo único que me queda ya es la constante de integración. Pero recuerden que tenemos este punto inicial, ¿no? Entonces, evaluando esto en 0. Esto me va a terminar dando un tercio más c igual a 0. Así que c es igual a menos un tercio. Así que la posición del móvil en función del tiempo está dada por esta ecuación. ¿Bien? Y ahora, lo que me está pidiendo es la distancia recorrida en los 3 segundos, ¿no? En los primeros 3 segundos. Para eso, la distancia en los 3 segundos es igual a el módulo de la posición a los 3 segundos menos la posición a los 0 segundos. ¿Bien? Bueno, esto va a ser igual a 0 y lo que tendrían que hacer ustedes es evaluar, bien, es evaluar esta función que obtuvimos en 3. Independientemente si da positivo o negativo, la distancia es una magnitud positiva. Entonces lo que les dé, aplíquenle módulo y chao. Bien. Bueno, eso digamos sería la parte A. Y ahora, el siguiente, lo que nos piden ahora, en el punto B, lo que nos está pidiendo en el punto B es indicar en qué tramo de recorrido su aceleración disminuye. Fíjense que la aceleración es básicamente la derivada de la velocidad en función del tiempo. Bien, entonces vamos a tener que derivar la velocidad es igual a 1 menos 3 por e a la menos 3t. Y esto, que en realidad también es la aceleración en función del tiempo, es igual a 1 más 3 por e a la menos 3t. Bien, entonces nos están preguntando para qué valores o en qué tramos el recorrido la aceleración disminuye. Entonces básicamente tendríamos que ver para qué valores la derivada de la aceleración es negativa. Bien, a ver, derivamos la aceleración y esto es igual a menos 9 por e a la menos 3t. Y fíjense que para todo valor de t, que está entre 0 y 5, la aceleración es negativa, o sea que la aceleración va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo. O específicamente para el intervalo de 0 a 5, la aceleración va a ser negativa. Perdón, la aceleración va a ir decreciendo. Esto como se ve reflejado con la derivada de la aceleración. Porque entre 0 y 5 o en cualquier otro intervalo, esta expresión siempre va a ser negativa. Bien, entonces la respuesta sería, o sea, la respuesta en este caso sería para t que va de 0 a 5. Bien, esta sería la respuesta. O no sé si en este caso correspondería incluir el 0 y 5. Bueno, sí, ¿no? La respuesta sería eso, porque para todo valor de t se va a cumplir que la derivada de la aceleración es negativa, o sea que siempre va a ir decreciendo. Bien, ahí termina ese segundo ejercicio.
Vamos con el tercero. Uf. A ver. Bien. Lo que tenemos ahora es una serie. No, serie geométrica no es cualquiera. Tenemos una serie de potencias. Si lo que nos piden es determinar un valor de C, uno más en realidad, ¿no? Tal que radio de convergencia es igual a 3. Yo les voy a comentar qué pasa. Vieron que tenemos la función. Hay una forma de calcular el radio de convergencia que es igual al límite de n tendiendo a más infinito del módulo de a sub n dividido a sub n más 1. Perfecto, yo lo banco eso, pero me pasa algo muy particular. Yo nunca he podido resolverlo cuando x está elevado a algo que no sea n. En este caso es 2n. Entonces, yo no puedo, me pasa que no puedo resolverlo. Entonces, ¿cómo encarar este tipo de ejercicios? Como en este caso, cuando tengo 2n, lo que hago yo es como calcular el intervalo de convergencia como si fuese cualquier serie de potencias que me den. Que es usando el mismo criterio, ¿no? Cauchy-D'Alembert. Ahora les voy a mostrar cómo lo hago yo. Solamente porque acá me molesta el 2n. Entonces, lo que hago yo es usar el criterio, en este caso, de la raíz de Cauchy. Entonces acá tengo límite n tendiendo a más infinito de raíz enésima de módulo. Ojo acá que voy a tener 1 sobre c a la n por x a la 2n. Y esto obviamente tiene que ser menor a 1. Entonces, lo que hago ahora es, digamos, evaluar dentro la raíz, ¿no? Y ya que estoy, hago una distribución. Acá me va a quedar, bueno, raíz enésima de 1 va a ser 1. Pero acá me va a quedar raíz enésima de c a la n. Acá me va a quedar raíz enésima de x a la 2n. Vamos simplificando. Entonces acá, ¿qué me queda? Acá me va a quedar x al cuadrado, todo ese módulo, y acá me va a quedar módulo de c menor a 1. Pero fíjense que acá es una aclaración. C es mayor a 0. Así que en lugar de dejar módulo de c, ya podría dejar c. Entonces acá me queda x módulo de x al cuadrado menor a c, y pasando el cuadrado hacia el otro lado, me queda que módulo de x es menor al módulo de c. O sea que esto queda así. Bien. O sea, si nosotros lo pensamos bien, si lo dibujamos, fíjense que el intervalo o el centro estaría en 0, y esto va de menos raíz de c a raíz de c. El centro es 0, ¿no? Eso sí lo vemos, porque es x a la 2n, sería x menos algo, ese menos algo, o ese algo en realidad sería el centro. Bien, acá como es 0, bueno, me es claro ver que la raíz es raíz de c. Bien, entonces el ejercicio, ¿qué dice? El radio tiene que ser igual a 3. Entonces, para que eso suceda,
elevo a ambos lados, c tiene que ser igual a 9. Bien, entonces con eso ya, como se dice, ya con eso puedo, bueno, ya con eso es el valor de c. Y fíjense que este valor es mayor a 0. Así que con esta parte ya terminamos la parte A, en realidad, ¿no? Después que sigue, respecto a esto, esta parte todavía no la vi bien. Para todo valor de C, indicar si el intervalo de convergencia correspondiente es abierto o cerrado en sus extremos. Lo estoy pensando un poquito. A ver, el intervalo de convergencia para todo valor de C iría de... O sea, el intervalo de convergencia para todo valor de C distinto de 0, y teniendo en cuenta que es mayor a 0 también, vendría de menos raíz de C a raíz de C. Sin indicar esto, ¿no? Esto está mal todavía. Y a ver, tendríamos que estudiar a ver qué pasa. Esta serie va de 0 a infinito, donde la expresión es 1 sobre c a la n x a la 2n. Bien. Fíjense que en ambos casos, tanto con menos raíz de c como raíz de c, al estar elevado al cuadrado, voy a terminar teniendo c a la n. Entonces, la evaluación, tanto en el extremo izquierdo como el derecho, me va a dar el mismo resultado, ¿no? Entonces, acá equivale lo mismo, ¿no? Menos raíz de c o raíz de c. Vamos con raíz de c. ¿Qué pasa si evalúo la convergencia? Tengo 1 sobre c a la n por raíz de c a la 2n. Fíjense que cualquier cosa que esté elevado al cuadrado queda positivo. Entonces esto elevarse al cuadrado me queda c y a su vez queda la n. ¿Bien? Fíjense que esto se va a simplificar y pasaría lo mismo si pusiese el menos, ¿no? Porque elevado al cuadrado queda positivo. Entonces me queda la serie que va de 1 a infinito de 1. Y esto ustedes ya saben que es convergente, perdón, es divergente, porque la suma de unos siempre me va a dar algo que diverge. Entonces, tanto para menos raíz de c como raíz de c, llego a esta serie. Entonces, esto lo cierro así. El intervalo de convergencia quedaría así. Para cualquier valor de c mayor a 0. Bien. Ahí terminaría el ejercicio. Sería abierto en ambos extremos, ¿no? Y acá lo indico. Y acá, bueno, yo tendría que poner que es divergente, ¿no? También lo puedo empezar con una serie geométrica. La razón sería 1 y cuando la razón es igual a 1 más, la serie diverge. Bueno, vamos con el cuarto punto. Bueno, fíjense que en este cuarto punto tenemos esta ecuación. Me piden hallar f en 8 y determinar la constante k. Bueno, déjenme que copie esto primero. Esto va de 1 a x al cubo por f en función de t por diferencial de t igual a x por e a la x menos k. Bien. Acá
Este, acá lo que tenemos que hacer es derivar. Bien, derivamos en ambos lados. Lo interesante es que para derivar la expresión del miembro izquierdo vamos a tener que aplicar el teorema fundamental del cálculo integral. Bien, acá lo voy a escribir como decía una buena amiga, el TFSI. Bien, entonces esto queda como 3x cuadrado por f de x al cubo igual a, y acá estas derivadas como quedan, x por e a la x es la derivada de un producto, me queda e a la x más x por e a la x. Acá como es una constante se anula. Bueno, ojo acá, porque el ejercicio me pide que averigüe cuánto vale f en 8. No es que x va a ser igual a 8. Para que acá me quede 8, ¿cuál es el número que elevado al cubo me da 8? Y el único número que tenemos es el 2. Bien, entonces lo que yo voy a hacer ahora es envolver toda esta ecuación en 2. Me queda 3 por 2 al cuadrado por f de 2 al cubo igual a e al cuadrado más 2 por e al cuadrado. Acá me va a quedar 3 por e al cuadrado. Acá me queda 3 por 4 por f de 8. Y 3 con 3 se va. Y fíjense que si yo despejo, f en 8 es igual a e al cuadrado sobre 4. Y con eso llegan al resultado del ejercicio. ¿Bien? Tenían que estar atentos ahí. No era nada raro ni que tenían que integrar o algo así. Bien. F en 8 es igual a e cuadrado sobre 4. Esta es la parte A. Y en la parte B, lo que me piden es que determine la constante K. Voy a volver a copiar la expresión o la ecuación. Esto va de 1 a x al cubo por f en función de t por diferencial de t igual a x por e a la x menos k. Entonces, yo tengo que hallar el valor de k. Seamos honestos, lo que a mí me estorba ahora es esa función integral. A ver, ¿por qué no me serviría derivar? Como hicimos en el primer ejercicio. Porque al derivar se anularía k. Entonces tengo que trabajar con esta misma expresión. No me conviene derivar y aplicar el teorema fundamental de cálculo integral. Pero entonces, acá lo que ustedes tienen que tener presente es esta propiedad. ¿Se acuerdan que cuando los límites de integración eran iguales, independientemente cuál era la función, la integral me daba 0? Entonces, busquemos la manera de anular esta integral, que obviamente, ¿para qué valor se anularía? Para x igual a 1. Si yo evalúo 1, acá me va a quedar 1 al cubo, 1, f de t por diferencial de t, y acá me queda 1 por e a la 1 menos k. Fíjense que esta integral, por propiedad, me da 0, y acá me queda e menos k. Despejando me queda que k, entonces es igual a menos e. Bien, entonces el resultado del ejercicio es k igual a menos e. Bien, ahí termina este ejercicio. Perdón, no, acá la pifié mal. Despejando k es igual a e. Bien, ahí terminaría ese ejercicio, el ejercicio 4, ¿no? Y vamos con el último. Bueno, en el ejercicio, estos dos ejercicios son bastante particulares. En el ejercicio A, yo cómo lo justificaría. O sea, primero vamos a leerlo, ¿no? Porque me tiré a decirlo así nomás. Dice, indicar verdadero y falso es justificar la respuesta. A ver, dice, si la gráfica de una función tiene al menos una asíntota vertical, entonces su dominio no puede abarcar todo el conjunto de números reales. Verdadero. Porque piensen que generalmente si la función tiene asíntota vertical en un punto,
es porque en ese punto existe un salto infinito. Entonces, en sí, yo no podría evaluar la función en ese punto. Infinito no puede ser resultado de una imagen. Bien, entonces es cierto lo que dice, es verdadero el enunciado. Quizás yo lo justificaría con palabras. Entonces, como por ejemplo, no sé, una asíntota vertical ocurre cuando la función diverge o tiende a infinito al acercarse a cierto valor de x. Es decir, la función está definida en dicho punto. Por lo tanto, si una función tiene una asíntota vertical, existe al menos un valor de x para el cual la función no está definida, lo que significa que su dominio no puede ser todo el conjunto de los reales. ¿Bien? Entonces, yo lo justificaría con palabras, con lo que acabo de decir. Yo diría que este es verdadero. ¿Bien? Y en el segundo, eh, a ver, lo que pasa en el segundo ejercicio es, sí, esto si ustedes lo tienen presente, es el teorema del valor intermedio. ¿Qué es lo que decía el teorema del valor intermedio? Si se acuerdan, el teorema del valor intermedio dice, lo voy a anotar acá, perdón, teorema del valor medio para la integral. Bien, si ustedes recuerdan, dice, si f es continua para un intervalo AB y su codominio son los reales, entonces existe C perteneciente al intervalo que va de A a B, tal que la integral de A a B de f de x por diferencial de x es igual a f en C multiplicado por B menos A. ¿Bien? Entonces, lo importante acá sería definir, ¿no?, esta expresión. O sea, ver si la integral que yo tengo cumple con esas expresiones, ¿no? Entonces, la función es continua. En ese intervalo, logaritmo de x sobre x. eh, a ver, paren que lo quiero explicar bien. Vamos, f de x es igual al logaritmo de x sobre x con a mayor a 1 y con b que va de menos 1 a a. Fíjense una cosa, logaritmo de x sobre x, acá lo que más me preocuparía sería el logaritmo, porque el dominio serían todos los reales positivos. Pero fíjense que al decirme que a es mayor a 1, yo me quedo tranquilo de que la expresión, esta función, siempre va a ser continua para cualquier valor de a que yo tenga. ¿Bien? Entonces, independientemente de cuál sea el valor de a, la función es continua. Eh, o sea que cumpliría esta primera parte. Entonces yo puedo decir que f es continua en este intervalo que va de a la menos 1 a a. Entonces sí podría decir que se cumple que la integral de a la menos 1 hasta de f de x por diferencial de x es igual a, ojo, acá hay una cosa más, vieron que me dice entonces existe un valor de b, existe un valor de b perteneciente al intervalo que va de a la menos 1 a a. Bueno, si ustedes se clasifican, acá en lugar de c yo tendría b, entonces esto es igual a f de b por a la menos 1 menos a. Este caso también es verdadero, ¿ya? Se cumple el teorema del valor medio, y si ustedes lo ajustan, ¿no? Si ustedes ajustan esto con estas variables que ustedes le dan,
tienen que llegar a esto. Así que esto se cumple. Bien, así que ambos puntos son verdaderos. A ver, si me llegué a equivocar algo en el último ejercicio, en alguno de estos dos, les pido que por favor me corrijan, porque lo estoy medio tirando así a tirar con lo que me acuerdo ahora. Pero bueno, quisiera creer que está bien. Este último. Después de los otros ejercicios, sí estoy bastante seguro que lo resolví bien. Así que, bueno, nada, este fue el final que se tomó la semana pasada. A mi parecer, el ejercicio más largo fue el primero. Después el resto fue como más tranquilo, no vi nada raro. Quizás el de la velocidad había que pensarlo un poquito en la parte de donde la aceleración disminuye. Después el resto, nada, el resto está potable. El 4 también estaba medio regalado. Y el 5 bueno, habría que más o menos estar cancheros con la teoría. Así que, bueno, les deseo suerte a los que rinden la semana que viene. Y si ven alguna cosita medio rara que hice o no les cierra, me escriben en comentarios. Así que, chao, chao.